gente hacía operaciones de canje de cheques con una tasa muy conveniente. Ese mismo dinero que tomaba, iba, compraba Lesbac y hacía carry trade en pesos. Bueno, lo tengo en línea a José Miguel Mulet. José, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, bueno, un gusto, gracias por haber aceptado esta conversación. La verdad que la atracción al respecto de la idea de ponernos en contacto vino a cuento de una columna suya publicada en el diario Clarín de la República Argentina, que tiene un título, yo le diría, casi provocador para muchos. El glifosato es seguro. Y un poco, bueno, lo primero que quería preguntarle era ir sobre eso y después vamos a conversar sobre su nuevo libro que me pareció atrapante. Estoy viendo a ver a través de qué tienda digital lo compro. A ver, el glifosato seguro no es una provocación, es una evidencia científica y una evidencia científica de la que estamos más que seguros. ¿Por qué? Pues porque si uno ve la historia del glifosato, en su momento empezó a utilizarse por los agricultores muchísimo antes de que existieran las plantas transgénicas porque era más seguro que los compuestos que utilizaban. Básicamente por eso. Y de hecho, si uno mira las cifras de toxicidad, pues ve que es mucho menos tóxico que la cafeína o que la aspirina. De hecho, para intoxicarse por glifosato hay que tomar unas cantidades exageradas, que si lo comparamos con cualquier otro agroquímico, de los que hay que tomar mucho menos y ya son peligrosos. Y luego otra cosa que hay que decir es que la falacia esta que dicen, no, el glifosato es peligroso porque está clasificado como 2A por la OMS, que es probablemente cancerígeno. Hombre, lo que habría que decir es que el mate está en la misma clasificación que el glifosato. Pues piénsenselo antes de tomarse un mate, el mate cocido. Claro, ¿esto quiere decir que sea probablemente cancerígeno? No, porque esto depende de la calidad, no de la cantidad. Luego hay que mirar qué cantidad es la que realmente es peligrosa. Entonces, ni beber mate es peligroso, ni utilizar glifosato tomando las condiciones utilizando las medidas de seguridad recomendadas es peligroso. Y entre otras cosas hay que tener en cuenta que el glifosato no se bebe, es un Mm. herbicida, el mate sí. Claro, por supuesto que sí. Bueno, esa comparación para la Argentina es fenomenal. No, cuando yo digo que el título es provocador, lo digo en términos nuestros, en el sentido de que le cuento, Bien. aquí en Mar del Plata, que tenemos un cordón frutihortícola extraordinario, excepcional, esto ha sido parte del debate, es parte del debate en Argentina, fundamentalmente llevado por colectivos ecologistas o colectivos de izquierda, que inclusive han llegado a utilizar en referencia a esto el término agrotóxicos, ¿no? Así que, bueno, digo, por eso Pues era el planteo, ¿no? ya es un término inventado que no tiene ningún tipo de significado real. A ver, agrotóxico. ¿Qué sentido tiene utilizar algo que sea tóxico? ¿Un agricultor quiere envenenarse él o quiere envenenar a sus clientes? ¿Qué sentido tendría que cualquier agricultor utilizara un producto que fuera tóxico para el que comiera sus productos? Sería una muy mala estrategia comercial porque cliente muerto no paga. Sí, desde ya que sí, pero bueno, aprovecho, digo, le pregunto esto en términos europeos, ¿no? Buena parte de las batallas que ha habido, por ejemplo, para que Argentina pueda colocar sus productos y demás, ha tenido que ver con el tema de las prácticas agrícolas, con barreras para arancelarias. Pero yo veo que en Europa mismo los denominados verdes son muy insistentes en este tipo de cuestiones. Esto es una cuestión ideológica por el hecho de que, bueno, durante mucho tiempo esto fue una patente de Monsanto. ¿De dónde viene esta suerte de tirria contra el tema del glifosato? Es un tema coyuntural. A ver, si Argentina en su momento fue de los primeros países en utilizar esta tecnología, fue por dos motivos. Primera, porque tenía un marco regulatorio y segunda, porque estaba fuera del Tratado Internacional de Patentes. Mm. Entonces, por mucho que digan, durante muchísimo tiempo ni el glifosato ni la soja argentina han estado pagando royalties a Monsanto por Ujú. un tema del Acuerdo Internacional de Patentes, que esto es un detalle que a los ecologistas se les olvida mencionar. Es decir, un agricultor americano sí que pagaba patentes a Monsanto. Un agricultor argentino hasta hace muy poco no pagaba y actualmente están pagando mucho menos de lo que pagan en Estados Unidos. Sí, sí, no, por En supuesto. Europa el problema es un poco en Europa el problema es un poco diferente. El problema es que, como Monsanto era una empresa americana, cuando los ecologistas empezaron a hacer ruido con este tema, las empresas europeas vieron muy bien
que se pusieran barreras y frenos a esta tecnología, porque era una forma de quitarse la competencia. Entonces fue por la acción de los ecologistas, pero también por la inacción de las propias empresas europeas de biotecnología y del campo, que años después, cuando ya tenían esta tecnología lista, se dieron cuenta de que habían caído en su propia trampa porque no la podían desarrollar. Ahora que Monsanto la ha comprado Bayer, con lo cual ha pasado a ser una empresa americana a una empresa alemana, pues yo creo que el marco va a cambiar. Y también hay que decir que en Europa es un poco hipócrita la actitud, porque Europa ahora mismo es el principal comprador de la soja argentina. En Europa lo que no se permite es sembrarlo, pero sí que se importa, se comercializa y se consume. Claro. Bueno, ciertamente es buenísimo, la verdad que poder hablar y plantear esto. Aprovecho a ir con la cuestión, ¿no? Al respecto del otro debate, que es el debate de los transgénicos, ¿no? Que Europa y en particular, digamos, los franceses han sido como profundamente reluctantes a toda la cuestión de los transgénicos. Bueno, es una actitud de su gobierno. En su momento llegó a verse, lo publicó el que fue vicepresidente, ahora defenestrado, François Fillon, que habían pactado, porque no hay que olvidar que Francia también es una potencia nuclear. De hecho, es el principal defensor de la energía nuclear en Europa. Y llegaron a pactar con los grupos ecologistas que no criticaran la energía nuclear y mientras tanto ellos bloqueaban los transgénicos. Francia se ha opuesto a los transgénicos también por motivos económicos, porque muchas de las empresas de semillas europeas son francesas, como Vilmorin, y no están utilizando esta tecnología, con lo cual ese bloqueo les viene muy bien como medida proteccionista. Digamos que es un arancel encubierto. Ahora sabemos que Trump está poniendo aranceles y se enfrenta a las sanciones de la Organización Mundial de Comercio. Si en vez de decir que pones un arancel dices que es por motivos ambientales, pues ya te ahorras esto. Claro. Y luego el tema de que muchas veces el bloqueo que ha aplicado ha sido ilegal y esto le ha costado pagar multas, porque la regulación depende de Europa, no la pueden hacer países individuales. Claro. Bueno, justamente José, su libro es Transgénico sin miedo, ¿no? Sí. Me da la sensación, a ver, esto lo estoy viendo desde aquí, desde otro lado del Atlántico, ¿no? Que lo suyo es casi una batalla contracultural en Europa. Bueno, a mí lo que me gusta es hablar de ciencia. Sí que es verdad que hay temas científicos que son muy populares y temas que son bastante impopulares. A mí me ha tocado esto porque es el tema en el que trabajo, es el tema que mejor conozco, pues hacemos lo que podemos. Uh-huh. A ver, estoy viendo acá algunas repercusiones, ¿no? Hay un artículo de una presentación suya, dice, en 2016 más de 110 premios Nobel enviaron una carta respaldando a los transgénicos, ¿no? Estas cosas ¿Sí? cuando ocurren en positivo son muy poco citadas en realidad. Sí, y bueno, y cuando sale algún estudio diciendo que el glifosato es tóxico, que los transgénicos son tóxicos, salen todos los medios de comunicación como la prueba definitiva y luego ese estudio muchas veces no tiene ningún tipo de similitud o no lo reproduce nadie o directamente se retira. Yo creo que nada más contundente que todos los premios Nobel de ciencia vivos, es decir, todos, se hayan puesto de acuerdo para decir la actitud de Greenpeace con los transgénicos es un crimen contra la humanidad. Está causando que se bloquee una tecnología que podría salvar millones de vidas, sobre todo en los países pobres. Sin embargo, esta actitud no ha tenido eco. Bueno, aquí el representante de Greenpeace en España dijo que es que servían a intereses económicos. Y claro, ningún periodista le preguntó, ¿a qué intereses? A ver, ¿qué lobby puede tener a 110 premios Nobel en nómina? Esto, vamos, ni el Opus Dei, ni Spectra, la que salía en las películas de James Bond. Lo que pasa es que ningún periodista le preguntó. Luego, curiosamente, Greenpeace, que parece que sea como el tótem de las buenas costumbres, menudo problema tiene ahora en Argentina por los temas de acoso. Sí, bueno, esto demuestra que, digamos, ciertas cuestiones... Usted sabe que para mí, ¿no? Es un tema, ¿cómo le diría? A veces en la Argentina hay tendencia a creer que ciertas cosas son solo argentinas. Lo que está contando es que hay ciertas conductas que son solo humanas, en definitiva, y se repiten. Alguien acredita un determinado sello, en este caso Greenpeace, puede decir cualquier barbaridad, y no encuentra la respuesta debida, que es interrogar al respecto de lo afirmado, ¿no? Es como que tiene expresiones sacralizadas, y se repiten sin ánimo crítico.
Es que eso hay que tenerlo en cuenta. A ver, dentro de la ética del periodista, dentro de lo que es su labor profesional, si un entrevistado te está diciendo algo que es mentira, pregúntale, porque si no eres tú el que estás transmitiendo esa mentira, el que estás colaborando en transmitirla. Sí, sí, exactamente. Bueno, y cuénteme Y esto es algo que en general no se hace. Bueno, es algo en lo que se ha declinado. Yo sostengo que va a haber que hacer una introversión profunda a nivel de medios, preguntándose qué es periodismo, qué es prensa, ¿no? Porque se confunde prensa con periodismo. Hay una conducta hoy global de corte y pegue. Hay organizaciones que emiten comunicados, los medios los reciben, los cortan y los pegan y se publican con el peso que todavía tiene hoy y creo que va a seguir teniendo la cosa publicada, ¿no? Sí, y luego hay otra cosa que es que se considera una fuente confiable. Porque a mí me ha pasado un montón de veces que me ha llamado algún periodista para preguntarme cosas sobre transgénicos. Yo le he dicho lo que era verdad. ¿Por qué? Pues porque me he basado, he mirado informes científicos, le he dicho tal. Luego han presentado un periodista que ha dicho, un ecologista que ha dicho cualquier estupidez y han puesto la información al mismo nivel, como si tuviera el mismo valor. No, perdona, si tus fuentes son esas, no puedes ser un buen periodista. Tú no entrevistarías a alguien que dijera que Maradona jugó en River, obviamente, porque sabes que no tiene ni idea de lo que está diciendo. Sí, sí. Sí, esa es buena. Esa es buena. Le hago una pregunta así que tiene que ver con el hoy. Yo estaba empezando aquí, 7 de la mañana. Rajoy ya no es premier de España, asume el socialismo en la persona de Pedro Sánchez. ¿Cree que para la ciencia No. española, que en este último tiempo ha venido tan hackeada por los recortes presupuestarios, esto podría implicar algún tipo de cambio? Uf, estoy muy desencantado y te digo por qué. Porque una de las cosas que dijo en el debate de investidura es que por estabilidad va a asumir los presupuestos de Rajoy. Y los presupuestos de Rajoy desmontaban la ciencia. De hecho, no sé si sabéis, pero Rajoy hizo desaparecer el Ministerio de Ciencia Ujú. en un entorno de la Unión Europea en que todos los países están aumentando el, el número, la inversión. España es el único que está descendiendo. Entonces, me gustaría ser optimista, pero me cuesta mucho serlo. Bueno. José Miguel, bueno, desde ya muchísimas gracias. Estoy seguro que vamos a tener más que motivo para ponernos en contacto nuevamente. Que tenga una buena jornada allí en España. Muy amable. Venga, muchas gracias. Hasta ahora. Bueno, José Miguel Mulet, su nuevo libro se llama Sin miedo a los transgénicos. Me pareció que esto era muy oportuno y la verdad que sería bueno que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que ha emitido una manda absolutamente ridícula porque cae sobre un solo partido de la provincia, que es el de General Pueyrredón, no digo que lo hagan venir de España,